día para todos. Hoy nos visita el doctor Gonzalo del Cerro, que es médico psiquiatra y miembro de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical. Buen día, Gonzalo, gracias por estar acá. Buen día, Marcelo, gracias por invitarnos. Bueno, fueron resonantes los dichos de la diputada Elisa Carrió sobre una supuesta complicidad con el narcotráfico del socialismo. Principalmente mencionó al exgobernador Bonfatti y a quien fue ministro de Gobierno, Rubén Galassi. ¿Cuáles son sus apreciaciones sobre estos conceptos, ¿no? Hay una tradición de oposición entre ellos. Creo que esto debe ser parte de esa tradición de oposición entre Carrió y el socialismo. Lógicamente que a mí este tipo de declaraciones no me gustan. Me gustan cuando van acompañadas, lógicamente, de certezas, de otro tipo de certeza. La sociedad argentina necesita que declaraciones de este tipo vayan acompañadas de pruebas, ¿no? Aunque sea que haya una propuesta de que voy a presentar las pruebas en fecha próxima. De manera tal de que, en principio, no acuerdo y espero que sea una absoluta equivocación por parte de la doctora Carrió, que ha tenido muchos aciertos en este tipo de cosas, como los aciertos que ha tenido con Lázaro Báez y algunos otros que ya los denunció en el 2008 y recién en el 2014 se pudieron comprobar. Pero en este caso espero fervientemente que esté equivocada. Ahora, ¿usted no cree, del Cerro, que hay una operación política para destruir al Frente Progresista en la provincia de Santa Fe? Todas las acciones pueden ser vistas pro o en contra. Nosotros desde el radicalismo sabemos que, dada la polarización que hay en la sociedad contemporánea, la fractura que tiene la sociedad contemporánea, nosotros necesitamos la composición de frentes. Ahí, así como compusimos el frente en el orden provincial, que creo que ha sido exitoso en la provincia, estamos construyendo un frente en el orden nacional también, que va a tener por objeto cambiar esta estructura política argentina de los últimos 60 años que no nos ha ido muy bien. ¿No sorprenden estas declaraciones en momentos de que hay un acuerdo entre provincia y nación por el tema inseguridad? Bueno, me digo, algunas veces hay actores muy individualistas, pero al mismo momento hay actores que son institucionalistas. Los acuerdos que ha habido en seguridad, los acuerdos que aparecen ayer en el Hospital Cuyen, la presencia ayer de Chaim, un miembro muy importante del gabinete de Macri, brindando dinero y apoyo para la reconstrucción del movimiento de la bandera, muestran que hay dos cosas: que hay algunos individualistas que corren por caminos propios y que hay sectores que trabajan institucionalmente. Y la Argentina necesita esa institucionalización, porque es la forma en que los argentinos vuelvan a creer en la política, no en las cuestiones individuales, que estemos qué dijo uno, qué dijo el otro, qué dijo aquel, sino qué dice las instituciones fuertes. Bueno, mañana llegan las fuerzas federales a la provincia de Santa Fe. Se van a situar en Rosario, en zonas aledañas. ¿Usted cree que tendrá buenos resultados este trabajo conjunto entre nación y provincia? Bueno, yo no tengo ninguna duda que un trabajo no va a ser la primera vez que llegan, pero sí va a ser la primera vez que llegan con una coordinación y con algunos aspectos diferenciales que me hacen alentar de que van a tener mejores resultados que en otras oportunidades, Creo que la naturaleza del enemigo que estamos enfrentando nos inhibe de decir, bueno, vamos a tener un éxito absoluto, pero creo que sí que vamos a tener muchos mejores resultados que en otras oportunidades, y es otra cosa más de las institucionalizadas. Es decir, por un lado pueden haber declaraciones individuales y por el otro lado van cuestiones fuertemente institucionales y que van a dar consistencia a las acciones. Principalmente es todo lo que están esperando los rosarinos, principalmente donde se señala tanto a Rosario, ¿no? Como la capital de la violencia, de la inseguridad. Hay datos interesantes y preocupantes que dice que la violencia se llevó más de un centenar de vidas en lo que va del año. Esto es muy preocupante del Cerro. Sí, es muy preocupante, pero también es preocupante señalar de que hay estudios que indican de que, que esta zona ha sido elegida como la zona de tráfico para Europa, de la cocaína. Entonces, eso sí que es mucho más preocupante que los 100, porque van a ser 100 muchos años, tal vez si esto sea así, ¿no? Porque las luchas en las bandas por los territorios, hay una triste experiencia mundial y no debemos que a lo mejor se trata de reproducir en la Argentina. Pero bueno, estas acciones que hablábamos antes, de la Gendarmería, las fuerzas provinciales, la constitución de unidades conjuntas de investigación, la justicia
y la política comprometida en esto y la ciudadanía comprometida en esto va a dar algunos resultados que lógicamente van a llevar esas cifras muy para abajo. Mauricio Macri ha basado su política en 3 ejes, o sobre 3 ejes: Argentina sin narcotráfico, pobreza cero y unión de los argentinos. ¿Le cree a Macri cuando dice, por ejemplo, pobreza cero en 4 años? No, yo no creo que lo diga en 4 años, porque si no tendríamos que decir que tanto Macri como todos los presidentes, desde Macri hasta 1810, para decir, bueno, la independencia, fueron todos mentirosos, porque la pobreza en la Argentina es estructural, y lo que uno sabe que lo que está haciendo un presidente cuando dice pobreza cero es le está marcando al país un objetivo que tiene que conseguir el país y que tiene que ser el objetivo de todos los argentinos. Y que si los argentinos no tenemos ese criterio y a su vez vemos que estamos repitiendo cada rato que tenemos un país muy rico, que tenemos un país lleno de potencialidades y por otro lado tenemos un 30% de pobreza estructural, que lo dice la Iglesia Católica Argentina, entonces nosotros los argentinos estamos muy equivocados y tenemos focos de desigualdad muy grandes. Entonces, yo creo que hay que tomarlo como que lo que se está diciendo es que hay una desigualdad extrema y que tenemos que luchar contra esas desigualdades, que no hay ninguna razón para que en la Argentina haya un 30% de pobreza estructural, razón profunda. Con respecto al narcotráfico, creo que no nos dice, nos está diciendo algo que algunas veces los argentinos lo creíamos a medias, que el narcotráfico no era un problema estructural de la Argentina, es un problema estructural de la Argentina. Y ahí sí está marcando una novedad con otros discursos de presidentes anteriores que al narcotráfico no le dieron tanta importancia. A lo mejor hacían grandes declaraciones con respecto al tratamiento de las adicciones y a formas menores del problema de las drogas. Ahora están hablando de narcotráfico, es decir, no es una cuestión de simplemente uso o al menudeo de drogas, sino es un problema internacional fuerte en el cual la Argentina está involucrada. Y el tercero, lógicamente, que creo que son maneras de concebir la política, una manera de concebir la política en forma antagónica y una manera de concebir la política a través de el intentar elaborar consensos. Uno sabe que nunca en la política va a tener una, digamos, una absoluta coincidencia, que siempre va a haber diferencias, pero que las diferencias no nos lleven a enfrentamientos graves. Creo que en los últimos años ciertas concepciones de la política como antagonismo puro, creo que han llevado a que se elabore esa frase tan en boga de mucha gente ahora, que es la famosa brecha, ¿no? Yo creo que hay que tratar de suturar esa brecha, pero suturarla con políticas, no suturarla con declaraciones. Con políticas activas, ¿no es cierto? Políticas activas es disminuir la desigualdad, claro, aumentar los grados de justicia, mejorar el salario, como hablaba recién antes de mío un docente que proponía, lógicamente, que en estos años, en estos meses ha habido un deterioro del salario. Estamos todos de acuerdo que ha habido un deterioro del salario y de todos los ingresos de todos los argentinos, pero lo que tenemos que decir también, bueno, a todo el mundo sindical, que cuando hay políticas que sabemos que van a llevar a esto y nosotros ya lo sabemos, también los gremios tienen que oponerse a ese tipo de políticas muy populistas que sabemos cuyo resultado final va a ser este. Bien. Bueno, ¿con quién irá electoralmente la Unión Cívica Radical en las elecciones del año que viene? ¿Va a ir con Cambiemos o va a ir con el Frente Progresista? Cambiemos es una institución nacional y eso está de alguna manera avalado por la, ¿cómo se llama? Por la Convención Nacional. Creo que si no hay ninguna cuestión, digamos, muy grave que nos lleve a disentir nuevamente, sería muy irresponsable cambiar de posición, salvo que hubiera, lógicamente, un compromiso absoluto con cosas con las cuales la Unión Cívica Radical Argentina no podría coincidir, como podría ser, bueno, una franca política antipopular. En ahí no coincidiríamos, pero de lo contrario, en el orden nacional vamos a seguir con Cambiemos, y en el orden provincial creo que va a ser una disputa que va a llevar este año muchos detalles, va a ser fina, y bueno, no nos depende solamente de los radicales, depende también de la concepción que tenga el socialismo de cuál es la manera de hacer política en la República Argentina.
si en la República Argentina hay que hacer una política con concretos marcos ideológicos y con prejuicios, o también se puede intentar en determinado momento hacer unas políticas más amplias, con acuerdos limitados en algunos puntos y con diferencias en otros, ¿no? Es decir, que no tener miedo de perder la identidad. ¿A usted qué le parece? ¿Corral y Barletta están más lejos del Frente Progresista? No, Corral es un intendente de la provincia de la ciudad de Santa Fe y en ese sentido tiene una cercanía total y absoluta con el gobernador Lifshitz. Van a seguir, Lo que pasa es que Corral también en el mismo momento es el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, entonces sí, algunas veces tiene que hablar en nombre de la Unión Cívica Radical de la Nación y otras veces habla como intendente de la ciudad de Santa Fe. Creo que saber hacer esa discriminación es una cuestión necesaria en el caso particular de Corral, de José Corral. Pero lógicamente que Corral es un santafesino de ley y está luchando por la provincia de Santa Fe y está luchando dentro del Frente Progresista en este momento. Ya le digo, no creemos que sea absoluta las imposibilidades, ¿no? Por lo menos planteadas en términos políticos, a lo mejor planteadas en términos ideológicos, y tal vez en términos ideológicos un poco antiguos, le diría que sí. Y si uno me dice, uno puede tener miedo de que esas cosas antiguas se vuelvan a reeditar, le diría que también. Pero bueno, siempre hay tiempo de corregirse, si uno tiene como objetivo algo mayor. Y el algo mayor es tratar de ver si la Argentina construye bloques políticos en los cuales los argentinos vuelvan a creer y que no estemos esperando que llegue un líder que después los hace votar a todos en el Parlamento a mano alzada y les hace bajarse los pantalones a todo el mundo. Es decir, yo creo que necesitamos otras cosas. Ahora, convengamos que Cambiemos viene por todo, es decir, viene por la provincia de Santa Fe y por la ciudad de Rosario. No se puede pensar en menos, nadie piensa en menos en política, porque algunas veces ese vamos por todo, mientras no sea ir en contra de las instituciones, mientras no sea ir en contra de la justicia, mientras no sea ir en contra de la ley, mientras no sea ir que robamos todo, total da todo lo mismo, lógicamente que es una expresión válida. Cuando quiere decir eso, quiere decir que estamos en presencia de algo distinto que la política, estamos en presencia de un grupo mafioso. No hay 2019 sin 2017. Y lógicamente que 4 años en sociedades complejas algunas veces es un tiempo escaso, así que algunas veces esta frase que me está diciendo usted son casi ciertas, ¿no? Pero bueno, depende también de la capacidad de los políticos de no cometer errores graves. Graves, digo, porque errores chiquitos en política hay a montones, como en cualquier orden de la vida. Gracias, muy amable por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, ha pasado por este espacio el doctor Gonzalo del Cerro, es miembro de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical.